Bien, continuamos aquí con el curso de reparación de mainboard, totalmente en español. Nos tocaría continuar con lo que es la parte de electrónica. Vamos a revisar ahora el tema de lo que es la corriente alterna. Justamente tenemos preparado ya nuestro multímetro y también un toma corriente en nuestros hogares. Bien, ¿por qué es importante esto? Bueno, les explico. Muchos ordenadores, muchos computadores sufren a diario, pues, ¿no? Todo tipo de descargas eléctricas, que incluso a nuestra fuente de poder se les hace imposible parar tanto voltaje que ingresa y sale de nuestra línea con corriente alterna. Ahora, una de las principales fallas que nosotros podemos evitar para que se provoquen estos cortos o estos inconvenientes es la medición justamente aquí en el toma corriente. ¿Sí? Este sería el toma corriente normal de una vivienda donde va conectado. Puede ser nuestro regulador de voltaje, nuestro UPS, y para los que tienen directo, es decir, para quienes no utilizan una protección adecuada, aquí es donde se colocaría el cable de la fuente de poder, o sea, el cable de poder. Para poder comprobar si realmente por aquí existe una conexión adecuada, es decir, existe el voltaje adecuado para que un computador pueda funcionar de la mejor manera, nosotros para ello nos valemos de un multímetro. Este multímetro debe de estar en escala. Justamente aquí tengo la escala de 200 volts, medición de 200 volts. Vuelvo a repetir, acá en nuestro país, en Ecuador, nuestras líneas manejan están entre 110 a 115 voltios. Y como debo de colocar un rango superior a ese voltaje, entonces yo siempre coloco la perilla justo aquí, en el rango de 200 volts. Debe ser un rango superior. En Europa, todos conocemos que en Europa se manejan voltajes superiores a los 200 voltios, es decir, tipo 220 voltios. Para ello, no es aconsejable colocar en 200 voltios, sino en un rango superior. En cambio, ellos deberían colocar la perilla justo en 600 volts. Si un caso ellos manejan 220 volts. Ahora, para hacer esta medición, nosotros, como utilizamos de 110 a 115 voltios en nuestro país, para nosotros no habría ningún problema de colocarlo en 200 voltios o en 600 voltios, porque son dos rangos superiores al voltaje que sale de la toma eléctrica. Ahora, para hacer la medición, vamos a hacerlo con 200 volts, luego nos pasamos al otro voltaje. Bien, tenemos ahí, coloco la escala, y la punta roja y la punta negra pueden ir ubicadas en cualquiera de los dos extremos. ¿Sí? Cualquiera de los dos bordes. Puede ser en el borde de la fase, puede ser el neutro, o puede ser también tierra. Entonces tenemos tierra, fase y neutro. Por lo general siempre, cuando las instalaciones lo realizan alguna tercera persona, por lo general siempre los cables en la parte interna lo dejan totalmente cambiados. Por tal motivo a veces se invierte la fase con el neutro. ¿Sí? Pero tenemos aquí la parte de tierra. Tierra, fase y neutro. Ahora, para hacer la medición solamente coloco cualquiera de las dos puntas en el lado superior. Dejemos ahí la punta. Estarán atentos a nuestro multímetro. Y la otra punta, en la punta de color negro, lo ubico en la parte inferior. Sí. Entonces ahí lo tengo, observen. 115 voltios. 115.1, 115.2. Ese es el voltaje que se maneja en nuestro país. Entonces ese es el voltaje que nosotros trabajamos para hacer la conexión tanto de nuestras lactos, nuestros equipos portátiles, como nuestros equipos de mesa. Entonces esta es la forma que podemos hacer la medición. Podemos también cambiar la perilla, vuelvo a repetir, a 600 volts, justo ahí.
Ahí nos muestra un voltaje, ¿verdad? 600 volts. O más seguro 200 voltios. Entonces manejamos una corriente entre 115 voltios, que es la que permite trabajar normalmente en nuestros ordenadores. Bien, para saber si está invertida o no, lo que es la parte de la fase y el neutro, lo que yo debo hacer es colocar cualquiera de las dos puntas en un sector. Vamos a repetir un poquito esto para que ustedes puedan comprender. Por defecto, el orificio, la muesca esta grande, debería ser el neutro y la pequeña debería ser fase. Es decir que por aquí, por la fase, iría el voltaje y por el neutro hace el retorno. Bien, una vez que ya sabemos medir la corriente alterna, también existen otros tipos de cable que podemos hacer su respectiva medición para encontrar si existe algún desperfecto, es decir, para poder saber si existe voltaje, si el voltaje traspasa del punto A al punto B. Por ejemplo, tenemos un conector, tenemos un cable aquí, un cable de una impresora, justamente aquí, pueden analizarlo. Tenemos el cable de una impresora. Para poder hacer el testeo, aquí nosotros podemos medir continuidad en el cable o podemos medir también el voltaje que circula dentro del cable. ¿Cómo hacemos para poder medir el voltaje alterno que circula por el cable? Pues sencillamente conectamos un extremo del cable. Vamos a conectarlo. Vamos a tratar de conectarlo justo por aquí. Eso es, conectamos el extremo del cable. Eso es, conectamos al toma corriente. Y el otro extremo del cable, justo aquí, debemos de colocar, puede ser la punta negra en la parte inferior o puede ser también la punta negra en la parte superior, ya que no hay polaridad. Entonces, y la punta roja vamos a colocarlo ahí. Observen al fondo la medición. 115 voltios. 115 voltios. Vean cómo la corriente circula de un punto a otro. Entonces tenemos el lado positivo, el lado negativo del cable. Al momento que nosotros ya colocamos las puntas, se cierra el circuito y la medición empieza a realizarse. Entonces ahí lo tenemos, 115 volts. Vean al fondo, 115 voltios. Esta es la ubicación exacta para que puedan medir también los cables de las impresoras. Bien, no solamente podemos medir estos cables, también podemos medir los cables de las fuentes de poder, el cable de poder. No solamente, como les indiqué, en corriente alterna, podemos medir también la continuidad y evitar que estos cables puedan ser cambiados y darle el funcionamiento adecuado a cada uno de ellos. Bien, con eso concluimos lo que es la parte de la medición, la corriente alterna. Y ya tenemos varias nociones sobre el tipo de corriente y es hora de empezar ya con más videos.